soy Ruth. Mi vida era perfecta y nunca me faltaba nada. Mamá y papá eran dueños de una empresa exitosa y eran los padres perfectos. Me querían y decían que nada era más importante que la familia. Nuestro hogar era un lugar feliz y lleno de amor. Sin embargo, había algo que siempre arruinaba mi estado de ánimo. O mejor dicho, alguien. Era mi compañero Dwight. Era más desagradable que el brócoli y por alguna razón no me dejaba en paz. Oye, Ruth, ¿sabes la diferencia entre tú y la pizza? Estoy segura de que estás a punto de decir: cuando miro pizza no quiero vomitar. ¡Ay, qué idiota! Un fatídico día, Dwight y sus amigos me esperaban después de clases. No quería lidiar con ellos, así que comencé a correr tan pronto como vi a esos alborotadores. Me persiguieron y me escondí en un cementerio. Dwight y su pandilla pasaron corriendo a mi lado, así que decidí tomar un atajo por el cementerio porque no quería toparme con ellos otra vez. Nunca había sido cobarde, pero ese lugar me ponía la piel de gallina. Era espeluznante. Entonces, mis ojos se posaron en uno de los monumentos y leí el nombre Madison Taylor. Me envió escalofríos por toda la espalda. Taylor era mi apellido, pero lo más extraño era que al lado había una foto de una chica que se parecía mucho a mí. Eso me asustó y corrí a casa. Por supuesto, les pregunté a mis padres si sabían quién era Madison Taylor. Dijeron que no tenían idea de lo que decía, pero parecían nerviosos. Mamá y papá definitivamente ocultaban algo. Al día siguiente en la escuela todos los estudiantes hablaban sobre un robo. Resultó que alguien había irrumpido en una joyería la noche anterior. El misterioso ladrón no había dejado pruebas en la escena del crimen y la policía estaba frenética. Dwight no dejaba de hablar de ello. Se consideraba un joven Sherlock Holmes y se jactaba de que resolvería el caso en poco tiempo. Les demostraré a los detectives cómo se hace. Estaba tan atrapado en eso que me olvidó por completo. ¡Aleluya! Finalmente. Ese fue solo el comienzo. Cuando llegué a casa después de la escuela, vi a mis padres hablando con una anciana. ¿Tenemos invitados? Mamá y papá dudaron al principio, pero luego admitieron que esa anciana era mi abuela. ¿Qué? Los bombardeé inmediatamente con preguntas. ¿Por qué yo no la conocía y qué estaba haciendo en casa? Pero mamá me interrumpió y dijo fríamente que ese era un asunto de los adultos. Ve a tu habitación y no nos molestes. Fui a mi habitación preguntándome de qué se trataba todo eso. Mis padres siempre decían que la familia debía apoyarse mutuamente. Entonces, ¿por qué nunca había visto a la abuela? Mis padres se negaron a explicar nada, incluso después de que ella se fue. Pero tenía que llegar al fondo del asunto. Encontré la dirección de la abuela en el teléfono de mamá y fui a verla. Imagina mi sorpresa cuando descubrí que vivía en una casa decrépita en un vecindario terrible. Había estado rodeada de lujo toda mi vida y nunca me había faltado el dinero. Me hizo hervir la sangre que mis padres no hicieran nada para ayudar a la abuela. Llamé a su puerta y la abuela parecía feliz de verme. Luego me invitó a pasar. Ruth, cariño, fui a ver a tus padres porque quería que supieras la verdad. Pero tus padres no me dejaron hablar contigo. Suspiró profundamente y confesó que mis padres habían roto todo contacto con ella después de la muerte de mi hermana mayor. Espera. ¿Qué? ¿Tenía una hermana? Sí, eras muy joven y probablemente no recuerdas a Madison. Madison Taylor. El monumento que había visto era de ella. ¿Por qué mis padres me ocultaron la verdad? Mis piernas cedieron y las lágrimas corrieron por mi rostro. Pero le insistí a la abuela de que me contara todo. Tu mamá y tu papá eran muy jóvenes cuando tuvieron a Madison. Vivían en un mal vecindario y soñaban con escapar de la pobreza. Yo criaba a Madison para que ellos pudieran trabajar. Mi abuela tampoco podía cuidar a su nieta todo el tiempo. Entonces mi hermana se escapaba a menudo y se juntaba con gente mala. En unos años nuestros padres se hicieron ricos, se mudaron a una bonita casa y me tuvieron a mí. En ese momento, Madison se vio involucrada en algunas cosas realmente malas. Cuando tú tenías 5 años y ella 16, Madison murió. Ahora que lo pienso, recordé cuando la policía vino a nuestra casa y habló sobre la muerte de alguien. Yo era una niña y no entendía nada. Mis padres nunca hablaron de eso y se aseguraron de que yo no viera a la abuela. Fue un gran impacto. Hablé con la abuela hasta el anochecer y luego me fui a casa enojada con mis padres. Cuando pasaba por el cementerio vi una silueta misteriosa junto al monumento de mi hermana. Aunque tenía miedo, mi curiosidad se apoderó de mí. Me escondí detrás de una lápida y observé esa figura. Desapareció rápidamente y me di cuenta de que había alguien a mi lado. ¡Dwight! ¡Me diste un gran susto! ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy tratando de atrapar a ese ladrón. ¿Y tú? No sé qué me pasó. Las palabras simplemente salieron de mí. Le conté a mi compañero todo lo que me había pasado y hasta le mostré el monumento de mi hermana. Alguien acaba de estar aquí, pero no lo vi con claridad. Dwight estaba extasiado y dijo que me ayudaría. Está bien, pero solo si prometes no volver a intimidarme. ¡Trato! Cuando llegué a casa exploté con mis padres por alimentarme con mentiras toda mi vida. Admitieron que la abuela me había dicho la verdad. Resultó que la culparon por lo sucedido. Tu abuela tenía problemas con la ley. Fue su culpa que Madison se juntara con gente mala.
No les creí y me sentí decepcionada. Mis padres siempre habían sido mis modelos a seguir, pero habían tratado muy mal a mi hermana y a mi abuela. A la mañana siguiente en la escuela, Dwight me dijo que habían robado otra tienda por la noche. Una vez más, la policía no pudo atrapar al criminal, pero sí descubrió que el misterioso ladrón era una mujer. Mi papá me había dicho que mi abuela era un criminal. No quería creer que fuera ella, pero ¿acaso era la responsable de todos esos robos? Compartí mis sospechas con Dwight y a él se le ocurrió un plan. Nos esconderemos en la casa de tu abuela para vigilarla. Típico. ¿Ese es el mejor plan que tienes, gran detective? ¿Tienes alguna idea mejor? No la tenía, así que fuimos a la casa de la abuela después de la escuela. Antes de poder escondernos, ella salió de la casa y se fue a alguna parte. La seguimos y la vimos entrar a un centro comercial. Escogió mucha ropa. Pensé que la estaba comprando para alguien más joven que ella. Excepto que no la estaba comprando. En lugar de pagar, puso una prenda de vestir en el bolso de otra cliente. La mujer desprevenida intentó salir de la tienda mientras ella la seguía. Por supuesto, saltó la alarma. Los guardias de seguridad pensaron que lo más probable era que aquella mujer fuera la ladrona y no una agradable anciana. La registraron y encontraron el objeto robado en su bolso. ¡No robé nada! ¡Esto es un error! Guarde sus excusas para la policía. Mientras los guardias retenían a esa mujer, la abuela ya se había ido. Ay, vaya, realmente era una criminal. ¿Por qué robaría ropa de adolescentes? Quise alcanzarla y hacerla pagar por todo, pero Dwight me detuvo. Eso no es tan serio. Atrapémosla con las manos en la masa cuando cometa un crimen mayor y entonces la entregamos. Acepté y me fui a casa. En el camino llegué al cementerio y me senté junto al monumento de Madison. Aunque realmente no conocía a mi hermana, sentí que estábamos conectadas. Ay, ojalá estuvieras aquí. Estoy segura de que nos llevaríamos bien. Me sequé una lágrima y escuché de repente la voz enojada de alguien detrás de mí. ¿Quién eres y qué haces aquí? Me di la vuelta y vi una chica que me parecía terriblemente familiar. Recibí la sorpresa de mi vida. ¡Era mi hermana! ¿Madison? ¿Cómo es posible? Después de asegurarme de que Madison no era un fantasma, rompí a llorar y la abracé. ¡Soy Ruth, tu hermana! Estaba tan confundida como yo. Nos abrazamos un rato y luego fuimos a un café a hablar. Probablemente tengas muchas preguntas. Ni siquiera sé por dónde empezar. Sé que te sorprende que esté viva. Pedimos café y mi hermana me contó su historia. Vivir con nuestra abuela no había sido fácil para Madison. Realmente había sido una mala influencia para ella y la alentaba a violar la ley. La abuela solía robar en tiendas y culpar a Madison de todo para evitar el castigo. Un día la abuela se volvió tan codiciosa que robó una gran suma y, como de costumbre, incriminó a Madison. Pude haber terminado en prisión, así que tuve que fingir mi muerte y huir a Venezuela. Nuestros padres lo sabían y me ayudaron a engañar a la policía. Incluso pusieron este monumento falso. Ahora, años después, Madison había regresado con la esperanza de que todos lo hubieran olvidado mucho tiempo atrás. Ahora era curadora. No podía creer que mi familia tuviera tantos esqueletos en su armario. Era como si hubiera estado viviendo en una tierra mágica imaginaria y acababa de abrir los ojos a la dura realidad. Aún así, cuando conocí a mi hermana me puse muy feliz y la invité a casa. No creo que sea una buena idea, Ruth. No es que les guarde rencor a nuestros padres, pero nunca olvidaré con qué facilidad me enviaron con la abuela. Pero no te preocupes, eres mi hermana menor y quiero estar contigo. No estaba dispuesta a dejar que mis padres se salieran con la suya con sus mentiras. Tan pronto como llegué a casa me puse furiosa y les dije que había conocido a Madison y que estaba muy viva. Mamá y papá se pusieron blancos como la nieve cuando escucharon eso. Ruth, cariño, aléjate de tu hermana. No deberías acercarte a ella. Madison no es quien dice ser. ¡Basta! ¡Ya no creeré sus mentiras! Me fui corriendo a mi habitación y cerré la puerta detrás de mí. Dwight me llamó y me contó su brillante plan. Acababan de entregar unas joyas costosas en un salón cercano. Mi compañero estaba seguro de que la misteriosa ladrona iría a robarlas esa noche. Si tu abuela está detrás de esos robos, entonces la localizaremos. La entregaremos a la policía y nos haremos famosos. Te estaré esperando en el salón en una hora. ¿Me estás invitando a salir? ¿Por qué no? Le dije que iría. Cuando oscureció salí a escondidas de mi habitación y fui a esa joyería. Dwight ya me estaba esperando detrás de un seto cercano. Me agaché junto a él para vigilar la puerta del salón. Era bastante aburrido, así que nos pusimos a hablar. Me hizo reír y me dio consejos sobre cómo llevarme con mis padres y mi hermana. Nunca pensé que diría eso. Pero Dwight no era un mal chico. ¿Quién eras y qué has hecho con el verdadero Dwight? ¿De qué estás hablando? Bueno, solías intimidarme. Creo que siempre me has gustado, pero no sabía cómo hacer que te fijaras en mí. Ambos sonreímos tímidamente. Y luego sonó el sistema de alarma del salón. Alguien salió corriendo hacia el cementerio. Lo único que vimos fue una silueta oscura. Sigámoslos. Debemos darnos prisa. Corrimos tras el ladrón. Pasaron unos minutos junto al monumento de Madison y luego se dirigieron a casa de mi abuela. No pudimos verles el rostro en la oscuridad, pero cuando corrieron bajo una farola, vimos que llevaban la ropa que mi abuela había robado. ¡Te tengo! Por si acaso le tomé una foto y luego llamé a la policía y les conté todo. Pronto arrestaron al criminal e incluso los periodistas nos entrevistaron. Al día siguiente en la escuela, a Dwight y a mí nos trataron como celebridades. Finalmente me invitó a salir en una cita real. Me encantaría mi valiente Sherlock Holmes.
No sería un final feliz sin una reunión familiar. Mis padres me llamaron y me dijeron que Madison había ido para hacer las paces y despedirse. Al parecer había decidido mudarse a otra ciudad. Inmediatamente corrí a casa para despedirla. Pero me esperaba una sorpresa. Por alguna razón la policía estaba esposando a mis padres cuando llegué. ¡Ey! ¿Cómo se atreven a arruinar mi final feliz? Llegué a la comisaría y descubrí que habían liberado a mi abuela. Resultó que tenía una coartada sólida para la noche del robo. Además, la policía no había encontrado ninguna de las joyas robadas en su casa. Luego arrestaron a mis padres después de la denuncia de alguien que deseaba permanecer en el anonimato. Mi cabeza daba vueltas. El oficial me dejó hablar con mamá y papá y me contaron lo que había pasado. Madison dijo que ya no estaba enojada con nosotros e incluso me dio un anillo precioso como regalo de despedida. Nos reconciliamos antes de que ella se fuera y luego nos dimos cuenta de que había dejado su bolso en nuestra casa. Mis padres quisieron llevárselo, pero en ese momento la policía rompió en su casa y los arrestó. La policía encontró la ropa que había usado el criminal la noche del robo en el bolso de Madison. Además, mamá llevaba uno de los anillos que habían robado. No es de extrañar que la policía los arrestara al solo verlos. ¡No lo puedo creer! Madison les tendió una trampa. Te advertimos que no confiaras en ella. Estoy segura de que tu abuela la ayudó. Yo había llegado a la misma conclusión y estaba furiosa. ¿Cómo pude ser tan inocente? Les prometí a mis padres que demostraría su inocencia y salí corriendo a la calle. Dwight ya me estaba esperando ahí. Se enteró de lo sucedido y llegó corriendo a la comisaría. La única manera de sacar a mis padres de prisión es encontrar a Madison y las joyas robadas. Pero podrían estar en cualquier lugar. Sígueme, creo que sé dónde encontrarlas. Dwight corrió hacia el cementerio. Me recordó que alguien había estado merodeando por el monumento de Madison. Era un buen detective después de todo. Cuando llegamos vimos a mi abuela y a mi hermana sacando joyas de un escondite junto a la tumba falsa de Madison y metiéndolas en bolsas. Dwight y yo nos escondimos y les tomamos fotografías. Mi plan funcionó. Les dimos una lección a tus estúpidos padres y ahora podemos pasar desapercibidas en Venezuela y vivir felices para siempre. Lo siento por Ruth. Parecía una chica agradable. Ahórrame tu sentimentalismo. Tus padres siempre han amado más a Ruth. Deberías odiarla. Date prisa o perderemos nuestro avión. Está bien, lo entiendo. Se subieron a un taxi y se marcharon. Envié el video a la policía. Interceptaron a la abuela y a Madison en el aeropuerto y las arrestaron. Más tarde, mi hermana admitió que había estado robando tiendas mientras nuestra abuela le ayudaba a cubrir sus huellas. Los verdaderos criminales fueron a prisión y mis padres fueron absueltos de todos los cargos y puestos sin libertad. Me agradecieron infinitamente la ayuda y me dieron un abrazo de oso. Ruth, gracias, salvaste a nuestra familia. Pero me alejé de mamá y papá y dije con el señor fruncido que estaba decepcionada de ellos. La abuela eligió su camino ella misma, pero Madison es así gracias a ustedes. Sabían perfectamente que la abuela era una criminal, pero la dejaron cuidar a su hija para poder concentrarse en sus carreras. Lo siento, pero esto no me parece una victoria. Resultó que incluso las familias perfectas pueden tener esqueletos escondidos en sus armarios. Descubrí la desagradable verdad sobre mis padres y ahora no sé si algún día podré perdonarlos. En una nota más positiva, mi detective Dwight resultó ser un chico asombroso, aunque al principio parecía el peor alborotador de todos los tiempos. Nos hicimos novios y a veces visitamos juntos a mi hermana en prisión. Espero que Madison haya aprendido la lección y algún día pase página. ¿Cómo reaccionarías si descubrieras que tienes un hermano que tus padres te ocultaron? Cuéntamelo abajo en los comentarios. Dale me gusta al video y suscríbete a Diario Personal. Eso realmente ayudaría al canal.